Bueno, entonces, como les decía, así como en ondas mecánicas, cuando vimos ondas mecánicas, excitábamos las ondas mecánicas produciendo una deformación fuerte en el medio en el que se propagan las ondas, una abrupta la deformación o es suficientemente rápida como para que se arme la onda. Bueno, en ondas electromagnéticas hacemos lo mismo, es decir, el medio donde se propaga es el vacío, pero en realidad son los campos, ¿no? Es decir, lo que provocamos es deformaciones de los campos que en principio se van a propagar a la velocidad en el vacío, a la velocidad de la luz. Bueno, entonces ahora en la clase de hoy vamos a ver cómo es que se generan las ondas electromagnéticas que conocemos. Muchas de las cosas que les voy a contar me van a tener que creer porque son cosas que se van a saber bien en electromagnetismo 2, que es una materia de quinto año de la carrera, algunas en física 5, y bueno, yo les voy a comentar las cosas que saco de otro lado. Bueno, son así, eso no se lo fundamento, pero otras cosas se las voy a fundamentar. Primero vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para poner, porque ya hubo un día sin clase y por ahí se perdieron. Entonces, empecemos con nosotros. Sabemos ahora que en el vacío se pueden propagar o funcionan las ondas, regulan el comportamiento de los campos, las leyes de Maxwell, que se pueden escribir así, en el vacío, ausencia de carga corriente, en el vacío no hay nada, y estas ecuaciones llevan a ecuaciones de ondas como estas, para campo eléctrico y para campo magnético, donde esta constante de linealidad es 1 sobre la velocidad al cuadrado. O sea, la velocidad de las ondas es una constante universal, ¿no? Depende, es siempre la misma desde cualquier sistema de referencia. ¿Hola? ¿Cómo? No, vas a quedar grabada. Bueno, y para siempre. Bueno, entonces, como les decía, estas ecuaciones de ondas se deducen de estas ecuaciones que regulan el comportamiento de campos eléctricos y magnéticos, y eso significa que ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío. Luego, si el medio es homogéneo, lineal e isótropo, valen las mismas ecuaciones, nada más que se reemplazan las constantes universales por las constantes de linealidad, que son las constantes de linealidad frente a un campo eléctrico, a un campo magnético que polariza un medio. Es decir, la polarización es linealmente proporcional al campo eléctrico que excita un medio y la magnetización al campo magnético. Entonces se originan, son polarizaciones y microcorrientes que originan y microdipolos magnéticos que se ordenan por la presencia de campos. Y entonces estas constantes son las constantes de linealidad y aparecen en lugar de estas otras y son las mismas ecuaciones que las otras, y eso significa que también emergen ecuaciones de onda como estas, ¿no? Donde la constante de linealidad entre el laplaciano del vector y la derivada segunda en el tiempo es el producto de estas dos constantes de linealidad, ¿no? Luego la velocidad en un medio que refiere a un campo eléctrico promedio, ¿no? Acuérdense, campo eléctrico promedio en un volumen que es pequeño en relación a la distancia característica que me marca la variación de los campos, por ejemplo la longitud de onda, o la raíz, la longitud de onda al cubo, para comparar bien las cosas, pero eso es así porque lo tenemos que poder, es decir, ese elemento de volumen lo tenemos que poder considerar como un punto físico, un punto donde vamos a hablar de un campo eléctrico promedio en ese volumen. ¿Cómo es el campo eléctrico promedio en ese volumen grande? Grande porque engloba un montón de moléculas,
pero pequeño porque es un diferencial, es un volumen elemental, ¿no? Entonces, depende con qué lo compares, pequeño o grande, ¿no? Si lo comparo con las variaciones espaciales del campo eléctrico, entonces es un volumen pequeño. Si lo comparo con la distancia intermolecular, es un volumen grande. Entonces, hablo de de esos campos eléctricos promedio, bueno, son regulados por estas ecuaciones. Entonces, las soluciones de estas ecuaciones son ecuaciones de onda, o sea, son funciones E de phi y B de phi, donde phi es la fase que ustedes ya conocen, ¿no? Luego, sabiendo que la divergencia de es igual a 0, esto implica que la onda va a ser perpendicular a la dirección de propagación, o sea, va a ser una onda transversal, la de campo eléctrico, y lo mismo la de campo magnético, porque la divergencia de B es igual a 0, esto me lleva a que B es perpendicular acá. O sea, son ondas transversales de campo eléctrico y campo magnético, y también luego usando esta otra ecuación, o la otra del rotor, da lo mismo, deducimos que B es perpendicular a E, o sea, el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico, y también que B puede calcular el módulo del campo magnético, puede calcularse como el módulo del campo eléctrico sobre C. Así que resumiendo, las ondas electromagnéticas son transversales, o sea, son ambas perpendiculares a la dirección de propagación, son perpendiculares entre sí, siendo B igual a E sobre C. También observamos que E y B siempre tienen el mismo signo, o sea, los dos son positivos o los dos negativos, van en fase siempre. El hecho de que estos sean perpendiculares significa que el producto vectorial es paralelo acá, ¿no? Es decir, algo que me permite expresar luego el vector de Poynting. Entonces, puesto que C es un número grande, B es mucho menor que E. Luego, también calculamos las densidades de energía de campo eléctrico, nos dio este resultado, y la de campo magnético, que nos dio este otro resultado. Así que considerando que para una onda electromagnética B es igual a E sobre C, podemos deducir que ambas densidades de energía son iguales, lo mismo que pasaba para ondas mecánicas. No, las dos van en fase, van juntas porque se están propagando. Luego definimos el vector de Poynting como el flujo de energía de la onda electromagnética por unidad de tiempo por unidad de área, ¿no? El equivalente al vector de intensidad instantánea de onda mecánica, y que matemáticamente lo expresamos de esta manera, y se calcula como la densidad de energía por C, por la velocidad de las ondas, y también lo podemos calcular como epsilon C E cuadrado, ¿no? Porque la suma de estas dos me da epsilon E cuadrado, que es la densidad de energía. Y luego la intensidad es el valor medio del vector de Poynting en el tiempo, ¿no? El valor medio en el tiempo, si la onda es una onda armónica, es el valor medio del coseno cuadrado, me da un medio, y entonces es epsilon sobre 2C por el 0 cuadrado, según el versor K es la intensidad, ¿no? Bueno, y hasta ahí, bueno, sí, después está lo que no vieron. La clase pasada, que no di, que supuestamente ustedes debieron haber leído, hablamos de que las ondas tienen momento lineal, ¿no? Es decir, los campos eléctricos de la onda se encuentran con una carga, este campo eléctrico le da velocidad a la carga, la mueve para arriba y para abajo, en promedio el movimiento es cero, el movimiento neto es cero, y el momento lineal que le entrega el campo eléctrico a la carga es cero, pero después está el campo magnético, gracias a que el campo eléctrico le da velocidad, actúa el campo magnético con la fuerza de Lorentz y empuja la carga siempre para adelante, ¿no? En la clase está explicado por qué empuja siempre la carga para adelante, pero siempre da para adelante, o sea, que finalmente hay una fuerza promedio que empuja el campo eléctrico para adelante, que es la de campo magnético, que pareciera que es la única importante en este asunto, pero no es la única importante porque la carga tiene que tener velocidad para que actúe el campo magnético, o sea, el campo eléctrico lo necesitamos para darle velocidad a la carga. Así que de esa manera podemos calcular esa fuerza, hacer algunos promedios, bueno, y demostrar que la onda electromagnética tiene un momento lineal que lo podemos calcular
le entrega momento lineal a la carga, y si se puede hacer fuerza sobre la carga y entregarle momento lineal, eso significa que lo tenía por conservación de momento lineal, y entonces es la energía que le entregó a la carga dividido C es el momento lineal que transporta la onda. Expresado en términos de la densidad de energía, dividimos por el volumen y tenemos que el momento lineal que por unidad de volumen que transporta la carga es la densidad de energía sobre C, y que se puede escribir así: epsilon es vectorialmente B. Y luego, bueno, asociado al momento lineal, puesto que todas las superficies, todas las sustancias están compuestas por cargas, es decir, si miramos de lejos son neutras, pero de cerca el efecto hay. Me acerco a las moléculas en distancias pequeñas y hay campos eléctricos dando vueltas por ahí, es decir, debido a las cargas, entonces, y hay electrones, y el campo de la onda actúa sobre esos electrones y ejerce una presión sobre la superficie que se llama una presión de radiación, ¿no? Porque es capaz de entregarle momento lineal, porque tiene momento lineal, y entonces calculamos esa presión de radiación que actúa sobre las cargas y que es igual a la intensidad de la onda, la presión promedio de radiación que actúa sobre la superficie, que ejerce esa luz sobre esto, es I sobre C, ¿no? Bueno, siempre si I incide en forma normal a la superficie, por ejemplo a esta, en la normal a la superficie es paralelo acá o antiparalelo acá, y entonces el producto de eso me da me da 1, y si no me dará un coseno de tita, pero así puedo expresar la presión de radiación de las cargas, la cual en números en la Tierra no significa nada, ¿no? Porque estas son muy bajas en comparación con la presión, pero muy bajas en comparación con la presión atmosférica. Pero en el espacio vacío, considerando láminas muy grandes, puede funcionar como una vela, usando la radiación de las estrellas. Por lo menos en los libros de ciencia ficción lo plantean. Bueno, luego vimos que la onda linealmente polarizada, ¿no? que vibra en un solo plano, no tiene momento angular, pero la circularmente polarizada sí. O sea, si tenemos un campo eléctrico que va girando en la medida que se propaga, este tiene momento angular. O si el campo eléctrico va girando, entonces significa que hay una componente radial del campo eléctrico que es capaz de ejercer un torque sobre una carga y torcerla, bueno, para este lado, y torcerla, y ese torque, si la onda se propaga para este lado, el torque apunta para este lado y esto gira así, y bueno, eso es posible, ¿no? Tiene momento angular. Eso es lo que se usa como la pinza magnética. Claro, la pinza magnética es algo más complejo que esto, yo lo mencioné, pero la pinza magnética es una pinza que trabaja con ondas circularmente polarizadas y con una distribución asimétrica de cargas para poder torcerla, pero además tiene otra propiedad importante, que es tiene gradientes de intensidad donde la carga se va moviendo hacia la intensidad más grande, es empujada hacia el lugar de intensidad más grande, y entonces de esa manera pueden manipular objetos muy pequeños cargados y pueden hacer nanotecnología. Es decir, es más importante lo de los gradientes de intensidad que lo del momento angular, pero bueno, como vi una posible aplicación, la mencioné. Bueno, entonces en este caso el momento angular es, acá es la intensidad sobre C, acá es la intensidad sobre la velocidad angular, ¿no? Es decir, acá esta velocidad angular es el omega t de la onda, y entonces esa para girar una carga no sirve, es algo muy rápido con luz, ¿no? Si podemos usar por ahí una onda electromagnética con longitud de onda enorme, podría ser, pero así no sirve, por eso es que se recurre a una asimetría en la distribución de carga para poder tener algún efecto. Bueno, y la densidad de momento angular será la densidad de energía sobre la velocidad angular. Bueno, entonces, más o menos con esto tenemos un panorama de lo que hemos visto de ondas electromagnéticas,
como les dije, la idea de la clase de hoy es ver cómo se generan estas ondas electromagnéticas, ¿no? Pero también les comenté de que, dado que las ondas en realidad son deformaciones de campo que se propagan, bueno, la idea es, tenemos que provocar deformaciones lo suficientemente abruptas como para que estas se produzcan en el sitio, pero el infinito no se entere, digamos, lejos nadie se entere, o sea, que la onda tenga tiempo, la perturbación esa que yo provoco en el campo, esa deformación, tenga tiempo de viajar y yo veo el pulso viajando. Algo parecido a cuando decíamos que teníamos que tener un medio suficientemente largo para que la onda pueda llegar. Bueno, acá es lo mismo. Tengo que ser rápido, con un tiempo corto, excitar con un tiempo corto, como para que se arme una onda hasta llegar al punto de observación. Entonces, así como en realidad teníamos que ejercer, cuando excitábamos ondas mecánicas, teníamos que ejercer un impulso, es decir, ejercer una fuerza sobre el medio, teníamos que acelerar el primer pedacito de medio. Bueno, acá lo que tenemos que provocar, necesitamos es acelerar una carga para torcer esas líneas de campo. Veamos cómo es la cosa. Entonces, bueno, acá puse por escrito, ¿no? Las ondas electromagnéticas se generan provocando deformaciones abruptas en los campos. Si nosotros tenemos una carga en reposo, las líneas de campo ustedes la conocen, esto obviamente es electrostática, el campo eléctrico no varía con el tiempo y entonces no se genera una onda así con una carga en reposo. Tampoco con una carga en velocidad constante, porque esto me daría una corriente constante y también me daría un campo magnético constante. Como acá los campos, es decir, yo si miro esta situación desde un sistema de referencia que se está moviendo con una velocidad distinta del cual la carga está en reposo, entonces la veo moviéndose a la carga con velocidad constante. Y los campos en realidad desde ese sistema, en el cual la carga se ve con velocidad constante, se ven así, es decir, se concentran más sobre la dirección perpendicular a la de movimiento de la carga y se relajan más en la dirección de movimiento de la carga. ¿Por qué es eso? Bueno, ahí tienen que usar teoría de la relatividad y lo van a ver en electromagnetismo 2, si es que lo ven, y si no en un curso de posgrado. Es decir, no es un tema que tienen que ver ahora, pero yo les aviso, es decir, una carga... ¿Eso es el lambda primero, es eso? Es complicado, es decir, tenemos que hablar de teorías y cosas así que tengo que tardar un rato largo tengo que armarme una clase para explicar eso, ¿no? Lo que sí pasa eso, es decir, yo les digo, no le doy un fundamento, lo van a ver más adelante, pero pasa eso, las líneas se concentran en la dirección perpendicular, es decir, si es la misma carga que veo desde un sistema en el que la carga está en reposo, que se ve así, los campos se ven así, si lo miro de un sistema que se está moviendo a una cierta velocidad, que se nota si la velocidad es cercana a la de la luz, si no, no se notará. ¿Cómo? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Bueno, entonces se ven así las líneas de campo cuando la carga se mueve. Y vemos que también no varían con el tiempo, o sea, inclusive aunque la carga esté en movimiento, supónganse que es difícil imaginarse que una carga se mueve y tenga una corriente constante porque se mueve a una velocidad dada. Bueno, imaginemos el campo y el campo no varía con el tiempo, o sea, no tenemos onda ni con una carga en reposo ni con una carga moviéndose a velocidad constante, no hay una onda. Entonces tenemos que pensar en una carga acelerada, tenemos que acelerar la carga para para torcer las líneas de campo, porque la idea, acá las líneas de campo no se tuercen, ¿no? Tenemos que generar una torsión, una deformación de las líneas de campo para que ésta se propague. Y entonces pensamos en una carga acelerada, ¿no? Es decir, antes de acelerar la carga, la tenemos en reposo, supóngase así, luego la idea es provocar una aceleración de la carga,
no la aceleramos durante un tiempo delta t pequeño, muy pequeño. En ese tiempo delta t muy pequeño, bueno, tenemos la conjetura de que, bueno, es un delta t pequeño y hasta que la carga adquiere una velocidad v constante, ¿no? Y luego, de esa manera perturbamos la línea de campo y vamos a hacer la conjetura de que esta línea se deforma y luego viaja a la velocidad c. La deformación, ¿no? La deformación viaja a la velocidad c. Luego vamos a mirar, es decir, aceleremos la carga durante un tiempo delta t cortito y vamos a ver la foto, un tiempo td bastante mayor que ese delta t, ¿no? Se supone que en ese tiempo la deformación va a haber recorrido una distancia que es c por tau d, la deformación. Y el ancho de la deformación será algo muy pequeñito, porque delta t es muy pequeñito, será c por delta t, ¿no? Es como cuando provoco es decir, muevo en una onda mecánica, en una barra, que yo muevo la primera porción de medio, la acelero rápidamente, durante un tiempo delta t cortito, el pulso que se genera tiene un ancho c por delta t, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, este será como el ancho de la deformación y esto será la distancia recorrida por la deformación en todas direcciones. Será una distancia radial por la simetría, ¿no? Porque la carga es un punto. ¿Cómo? El tiempo que yo espero después que acelere la carga y al cual le tomo la foto a la situación, ¿no? Es decir, yo espero un tiempo tau d después de que acelere la carga y... O sea, mientras que acelera. No. La carga la aceleré durante un cierto delta t. Es decir, esperé ese delta t y dejé de acelerarla. Entonces, por eso digo que mi ancho del pulso que genero, mi ancho de la deformación será delta t. Si espero un tiempo td, esa deformación habrá viajado una distancia c por td. No estará un radio de donde fue acelerada la carga, que es esa. Y entonces las cosas se ven así. Es decir, la carga cuando la aceleré estaba en el centro de este círculo, ¿no? Acá aceleré la carga. Las líneas de campo eran las que eran como estas y hasta que no llega la deformación para avisar que se aceleró la carga acá, las líneas de campo siguen siendo las mismas. Entonces la deformación va viajando desde acá a la velocidad c y por eso recorre recorre un radio que es c tau d, y el ancho chiquitito de esto que está acá sería el de la deformación. Nosotros lo que sí sabemos es que antes las líneas de campo eran así, cuando la deformación a las zonas donde todavía no llegó la deformación, las líneas de campo son así y en la zona inmediata donde sí llegó la deformación, la línea de campo tiene que ser así, tiene que ser como las que les mostré acá, tiene que ser como esta, ¿no? Entonces, en el medio, aunque yo no sé bien qué está pasando, cómo se torció la línea de campo, yo sé que por las leyes del electromagnetismo la línea de campo tiene que ser continua, y entonces finalmente hago la aproximación más sencilla, que unirlas por una línea acá, y claramente eso me dice que hay una torsión de la línea de campo. Entonces esa torsión, esa deformación de la línea de campo estaba avanzando en la dirección radial, desde donde acá se aceleró la carga en un tiempo cortito, y entonces a partir de acá empezó a avanzar la deformación en forma radial y se va expandiendo por todo el espacio hasta que todo el espacio va a tener líneas de campo como estas, o bueno, para verlo más completo, como estas que están acá, ¿sí? Pero tiene que llegar la información que viaja a la velocidad c, es decir, la deformación viaja a la velocidad c, porque nosotros en Coltrane sabemos que las ecuaciones de onda de campo eléctrico y magnético regulan eso, es decir, una deformación viaja es una onda, viaja con la velocidad c y tiene que viajar con la velocidad c, que es una constante universal aparte. Bueno, entonces vemos que con una carga acelerada podemos generar un pulso. Si la aceleramos todo el tiempo, obviamente vamos deformando todo el tiempo la línea de campo, pero se ve claro que si la aceleramos un ratito, como un golpe en un medio mecánico,
de la manera que provocando un golpe en un medio mecánico generamos onda, bueno, si lo hacemos en un punto generamos una onda con simetría esférica. Bueno, acá también, si aceleramos la carga, que es puntual, en un cachito, muy poquito, es un espacio pequeño, vamos a tener simetría esférica también para la radiación. La radiación más conocida, es decir, la luz y la de las antenas de radiodifusión y todo eso, es radiación dipolar eléctrica, que también las cargas son aceleradas, pero de una manera especial. Es decir, se trata del movimiento colectivo de cargas que responde a un dipolo eléctrico, ¿no? Un dipolo eléctrico cuyo momento varía con el tiempo en forma sinusoidal. O sea, tenemos que el P, el momento dipolar del dipolo, sería un P0 por seno de omega t, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una corriente vibrante que varía como un seno de omega t o algo parecido, ¿no? Esta es la forma. Para esta situación las cargas tienen que estar aceleradas, y las cargas que arman el dipolo la distancia entre las cargas tiene que variar, y bueno, significa que están aceleradas, pero de una manera especial, que siguen que la distancia entre las cargas que arman el dipolo es un seno de omega t, varía con el seno de omega t, o como el seno de omega t. Bueno, entonces el rango de longitud de onda que podemos barrer puede ir desde longitudes tan grandes como, 900 metros, 600 metros, que son grandes corrientes oscilantes en una antena de radiodifusión, que generan ondas cuya longitud es bastante más grande que el tamaño de la antena. Y después podemos tener longitudes muy pequeñas, como también en el medio tenemos otras, pero muy pequeñas, como vibraciones de electrones en una molécula, o de núcleos de moléculas polares y no polares, del spin de las moléculas, o sea, el giro de las moléculas, también vibraciones de los núcleos, que son los rayos gamma. Es decir, todos esos procesos se modelan con este tipo, considerando un dipolo vibrante. En particular, la luz UV tiene que ver con la redistribución de las capas intermedias, la UV con intermedias y la luz con las capas externas de los electrones, ¿no? Es decir, los electrones están distribuidos en capas, y los acomodamientos y las moléculas, por ejemplo, en ese tubo fluorescente, están moviéndose, hay una corriente, son bombardeadas por electrones las moléculas, y estas se excitan, saltan a un nivel de energía superior, y luego cuando desexcitan, radian, es decir, vibran como un dipolo y generan, en la versión clásica, lo que se llama un tren de onda, que es una onda cortita, o un fotón en la versión cuántica. Para dar una imagen más o menos de lo que sucede, supónganse que esto es un dibujo de una molécula, que en realidad no es tan así, pero para explicarlo me sirve. Yo tengo en un espacio muy chiquitito concentradas las cargas positivas, los protones y también los neutrones, que no tienen carga, y los electrones están distribuidas, definiendo el volumen de la carga, alrededor de la carga, pero no están en cualquier lugar, sino tienen que estar en determinados radios, que tienen que ver con el potencial, con el pozo, la forma del pozo de potencial eléctrico. A ver, es decir, si yo grafico el potencial B en términos del radio, yo tengo un pozo de potencial que es así, una carga, imaginemos una carga dentro de lo clásico, metido acá adentro, atrapada en el pozo de potencial. ¿Por qué se dice que es atrapada? Porque esta es la energía mínima que puede tener, ¿no? Si la carga se mueve para este lado, inmediatamente, menos el gradiente del potencial, genera una fuerza que la empuja en esta dirección, ¿no? Porque acá el gradiente de potencial es positivo, menos el gradiente me da una fuerza negativa que la empuja en esta dirección. Luego, si la carga se mueve para este lado, el gradiente es negativo, menos el gradiente de potencial me da una fuerza positiva que la empuja en esta dirección, y entonces la mantiene atrapada en el pozo a la carga.
¿sí? Entonces, este potencial se debe a la atracción del núcleo y también al resto de los electrones que arman un potencial así, es decir, eso se puede medir experimentalmente, que es así el potencial. Entonces, las cargas están atrapadas en este potencial, pero a ese nivel de cosas tan pequeñas, las leyes cambian, son las leyes de la mecánica cuántica las que valen, y entonces no se sabe si es una carga o si es una partícula o es una onda, y se la describe por una función de una ecuación de ondas diferente a la que les mostré, pero en sí es una ecuación de ondas también, cuyo módulo al cuadrado me da la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado lugar. Entonces, cuando yo planteo eso, es decir, planteo esa ecuación que regula esa función de probabilidad, es la función de onda, sería el módulo al cuadrado, me da la probabilidad, con condiciones fijas, porque no puede pasar de acá, del pozo de potencial la carga, con condiciones fijas, se me discretizan los niveles de energía, como sucede en ondas estacionarias con dos puntos fijos. Entonces, tengo solamente algunas energías, pueden ser, y cada energía está asociada a un radio, como en el caso de la fuerza centrípeta que veían en física 1, es decir, dada una fuerza, el radio y la atracción debido a la atracción gravitatoria, podemos determinar, y esa fuerza está asociada a una energía, y podemos determinar el radio del giro de la partícula. Bueno, acá también podemos determinar un radio de electrón, o sea que básicamente lo que termina pasando es que los electrones van a estar distribuidos en capas, en este caso he dibujado algo con simetría esférica, pero no necesariamente, en capas muy angostitas, donde no sé dónde va a estar el electrón, pero puede estar en cualquier lugar de esa capa, ¿no? La distribución de probabilidad, la función de onda el módulo cuadrado de esa función de onda me va a decir dónde va a estar. Entonces, yo tengo una cierta probabilidad fuerte de encontrar el electrón en las capas. Por ejemplo, acá en la zona negra es probabilidad cero de encontrar el electrón. Solamente lo puedo encontrar en esta capa, en esta capa, en esta capa, en esta capa. Y entonces, cuando si yo golpeo una molécula, la excito, esta se va a excitar solamente si tiene energía suficiente para saltar a un nivel de energía permitido, ¿no? Y si le sobra energía, por ahí emitirá algo o la tiene que mandar a otro lado, pero solamente si le alcanza la energía para saltar el escalón, si no, se queda metido acá, se queda en la capa, atrapado. Entonces, lo que sucede, porque nosotros queremos hablar de luz, lo que sucede es que, bueno, tenemos las distintas capas asociadas a distintos niveles de energía, N1, N2, N3, y cuando, por ejemplo, los electrones de la corriente de ese tubo fluorescente, chocan contra la molécula, esta se excita, y cuando se desexcita, la visión clásica es verla como un dipolo vibrante que emite lo que llamamos un tren de onda, y si no, se dice que emite un fotón cuya energía es h por la frecuencia de la onda, ¿no? Es decir, el fotón es la versión partícula de la luz, y la luz es onda y partícula a la vez, no se sabe lo que es, pero se manifiesta cuando medimos como una partícula, como una onda, depende de lo que medimos. Cuando salta el electrón y eso, ¿no? Manda un solo pulso de onda y nosotros vemos armónica porque en la luz hay varios que están haciendo eso, o larga una armónica. Los fotones no son ondas, los trenes de onda no son armónicos, son pulsos. Son pequeños pulsos. La onda armónica por ahí la podemos armar con una antena o con cosas por el estilo. Con un láser se puede armar una onda armónica, pero con una onda armónica, un pulso muy largo, digamos. Pero lo que largan los fotones son pulsos cortitos como este, ¿no? Es decir, es un pulso que está linealmente polarizado, es decir, vibra en un solo plano, y que tiene una longitud, si miramos la foto del pulso, una longitud dada que se llama longitud de coherencia, ahora les digo por qué, o si es en función del tiempo, es el tiempo de coherencia, ¿no? Pero ese pulso tiene un periodo
y una longitud de onda o una frecuencia que caracteriza al pulso y que tiene que esa frecuencia sale del salto de energía. El salto de energía dividido en una constante universal, que es la constante de Planck, me da la frecuencia. Entonces sale el pulso con esa frecuencia que está definida por el salto de energía y que tiene una longitud dada que le llamamos longitud de coherencia. Y luego estos pulsos son, hay infinidad de pulsos de estos, es decir, cada molécula está emitiendo todo, se excita y se desexcita y se excita porque lo golpea un electrón, supónganse, y se desexcita y emite un tren de onda. Entonces, estos trenes de onda se suman todos y arman lo que vemos, como lo que nosotros percibimos como luz, que es la suma de un montón de trenes de onda. Bueno, esto ya lo avisé. Antes le vuelvo a decir, ¿no? El ancho temporal de cada tren de onda, entonces, es lo que llamamos tiempo de coherencia. Esto ya se los dije, pero no lo vieron escrito. Y el ancho espacial de cada tren de onda es la longitud de coherencia y que es S tau c por la velocidad de la luz, ¿no? Tau c es el tiempo que dura la fabricación del pulso, como cuando yo pego un golpe en un medio material y se me genera un pulso. Tau c es el ancho del pulso y esta es la longitud del pulso, que es c por tau c. Que acá en este contexto se llaman de coherencia. ¿Por qué? Porque, bueno, se ve que pensé en decir varias cosas antes. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque yo, como tengo la suma de todas estas cosas, si bien esto es coherente en sí mismo, si yo tengo la formulita de este pulso y conozco el dato de campo eléctrico acá para este tiempo y para cada punto y tiempo, entonces yo puedo calcular cuánto va a ser el campo eléctrico para cada punto y tiempo dentro del pulso, ¿no? Pero cuando sumo un montón de pulsos de estos, como cada uno está primero linealmente polarizado, pero en distintos planos de vibración, ¿no? Porque las moléculas están desconectadas unas con otras y emiten los trenes de onda con polarizaciones azarosas y también en situaciones, en el momento azaroso. Entonces, cuando se suman, lo que tenemos es que cada vez que se enganchan un tren de onda con otro, hay un cambio de fase aleatorio y hay un cambio de plano de vibración. Así que finalmente lo que tenemos es luz no polarizada, porque los planos de vibración varían al azar, y que cada cierto tiempo, que es el tiempo de coherencia, la constante de fase varía al azar. O sea, la coherencia dura, significa que si yo tengo los datos acá, puedo calcular las cosas acá, o sea, hay una relación coherente. Y entonces la longitud de coherencia o tiempo de coherencia, hablemos del tiempo de coherencia, la coherencia dura hasta el tiempo de coherencia. Después, cuando cambio de pulso, cambio de tren de onda, hay un cambio al azar. O sea, en promedio yo puedo llegar a tener una coherencia hasta un tiempo tau c. Y en el perfil, una longitud de coherencia hasta una longitud LC. Después tengo que esperar un cambio al azar, tanto de la constante de fase, que deja de ser constante porque va a variar cada cierto tiempo de coherencia, de manera aleatoria, y del plano de vibración. Entonces, esto no es que entonces como nosotros tenemos el campo eléctrico y el magnético y que son como perpendiculares. Sí, son ondas transversales, pero lo que pasa es que el plano de vibración, es decir, siguen siendo transversales y se suman todos y yo voy a tener finalmente como el plano de vibración me va a ir cambiando, es decir, primero el plano de vibración va a ser así, la onda se me va propagándose en esta dirección, el campo eléctrico va a variar en este plano, va así, y llega un momento que cambia el plano de vibración y empieza a ser así, y el campo magnético también. Entonces se pierde la coherencia, pero es más o menos parecido, nada más que hay un cambio abrupto de los planos de vibración de los campos eléctricos.
Sí, sí. Así. Sí, claro, van cambiando los planos de vibración, pero siguen siendo ortogonales los campos y siguen siendo perpendiculares a la dirección de propagación. Bueno, entonces, esta es la luz que vemos habitualmente, no tiene mucha coherencia, en particular para unas moléculas, gases muy diluidos, que las moléculas se pueden considerar aisladas, el tiempo de coherencia es 10 a la menos 8 segundos, o sea que la longitud de coherencia es del orden de 1 metro, porque es C por eso, ¿no? LC que C por tau C del orden de 1 metro, acá. Y también si los gases son más densos, dependiendo de la densidad, pueden variar entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10 segundos. Y esto se corresponde con una longitud de coherencia que es C por S tau C, que es entre 0,1 y 0,01 metros, ¿no? Es decir, esto vamos a ver que es importante para cuando querramos fabricar un dispositivo para ver interferencia, hay que tener en cuenta la coherencia para eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ponemos dos fuentes independientes con luz normal, esta incoherente, no vamos a ver ningún patrón de difracción, de interferencia, vamos a ver un fondo homogéneo de luz, o sea, necesitamos de la coherencia para ver un patrón de interferencia, pero bueno, eso tema para después. Bueno, continuando. Vamos a tratar de caracterizar un poco la radiación dipolar eléctrica. Primero voy a empezar con cosas conocidas que no sirven, pero como son conocidas, por ahí las aceptan más. Es decir, ustedes han visto este dibujito cuando vieron Física 2. Acá son dos cargas separadas por una distancia A, es un dipolo eléctrico, carga negativa y carga positiva. Y tenemos esta distancia y bueno, uno puede calcular el potencial debido al dipolo en este punto, sumando los potenciales de cada carga y haciendo alguna aproximación, uno obtiene este resultado, ¿no? Que B es 1 sobre 4pi epsilon 0 por P, que es la carga por A, por el coseno de tita, que es este tita, dividido R cuadrado, que es este R medio, ¿no? Entonces, este es el potencial debido a un dipolo y el gradiente de ese potencial me da el campo eléctrico. Esto es electrostática, ¿no? Luego uno puede pensar, si la distancia oscila con un seno de omega t, ya este cálculo electrostático en general no me sirve, pero bueno, si oscila muy lentamente, vamos a suponer que la inversa de la frecuencia es pequeña, digamos, hay una oscilación lenta, en ese caso podemos asumir que cualquier pequeña variación de acá al toque se entera este punto, ¿no? Porque las ondas las deformaciones de campo viajan a la velocidad c, pero si es tan lenta que al instante, o yo estoy tan cerca, ¿no?, que al instante la información de que se movió la carga, que se torció el campo, llegó acá, entonces en ese caso yo puedo tratar cada momento como si fuera electrostática y usar esta misma expresión con un PDT, con un momento dipolar que dependa del tiempo, ¿no? Esto sirve para un movimiento muy lento no, solo funciona para frecuencias muy bajas. Pero en ese caso no se me alcanza a armar la onda, ¿no? Porque, es decir, si al toque la información llegó acá, es como cuando tengo la longitud de la barra donde se propagan las ondas tan cortita que al toque un extremo se entera con el otro. Es como si fuera una porción de medio, no me sirve para que se me arme la onda. Así que esto no me sirve, lo que necesito es al revés, es decir, tener una situación inversa, es decir, que las nu bajas no sirven, tienen que ser altas, tienen que ser frecuencias altas,
¿no? Para propagación de ondas necesito frecuencias altas. No, acá tengo un tiempo característico que tiene que ver con el movimiento de los dipolos, que sería el periodo del dipolo dividido 2pi, conseguimos el tiempo característico, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia de vibración del dipolo, que esto tiene que ser mucho menor que el tiempo que tarda la onda en llegar de acá hasta acá. Este tiempo tiene que ser largo, cosa de que en ese tiempo se me armen muchas ondas, digamos. O sea, tiene que ocurrir eso, ¿no? Para verlo un poco más claro, supónganse que A es a 0 seno de omega t. Entonces la velocidad de la derivada de esto, que es a 0 omega coseno de omega t. O sea que el BQ máximo es a 0 por omega. Y por lo tanto, el tiempo característico será 0 dividido la velocidad, no el tiempo característico que dura la oscilación de estas cargas, que es 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 2pi, ¿no? Entonces, este es el tiempo característico que tiene que ser mucho menor que este tiempo en que tarda la onda en llegar de acá hasta acá, como antes cuando consideramos el tiempo que tardaba la onda en recorrer la barra, tenía que ser mucho más grande que el tiempo, el ancho del pulso. Bueno, acá lo mismo, o que la longitud de onda, bueno, acá lo mismo, de modo tal de que me entren muchas longitudes de onda si tomo la foto, o me entren muchos periodos temporales desde que salió el pulso hasta que llegó al punto P de observación. Así que, entonces yo puedo plantear tres situaciones. Una es la que les dije, la lenta, tiempo característico mucho mayor que tau 0, que no nos sirve, pero la planteamos, ¿no? Esto implica, para el contraste, ¿no? 1 sobre omega mucho mayor que R sobre C, que si multiplicamos todo por C, esto significa que lo que tenemos es un lambda sobre 2pi, mucho mayor que R, ¿no? Es decir, no me entra ni un pedacito de lambda, me entra ahí, no me sirve eso, cuando es lenta. Esto no sirve para solo un pedacito de lambda adentro, entonces no sirve, ¿no? Luego tengo una situación intermedia en que tiempo característico del orden del tiempo en que pasa la onda, se me arma una longitud de onda, pero es una situación desde el punto de vista de la solución de las ecuaciones de Maxwell, es una situación muy complicada porque no solamente está la ecuación de onda, sino, es decir, ahí están las ecuaciones de Maxwell que generan las líneas de campo son muy complicadas en la solución y bueno, no sirve, es la situación donde se da esto y R es del orden de lambda, esto tampoco sería apropiado para estudiar a las ondas. Lo que necesito no es suficiente, aunque algo se ve, una onda se ve, en la situación donde claramente se ven las ondas es, como les dije antes, que este tiempo característico sea mucho menor que tau 0. O sea, es la situación contraria a esta, ¿no? Y esto me lleva a que lambda es mucho menor que R y me entran muchas longitudes de onda en el espacio entre el generador de onda y el punto de observación. Entonces, yo necesito observar esa situación y resolver las ecuaciones de Maxwell en esa situación. No, la solución no es que es fácil, pero yo se las tiro y me van a tener que creer. Es como que, bueno, fíjense, acá tenemos un eje de coordenadas cartesianas y está θ, r y φ, que es coordenadas esféricas que, bueno, me sirven para expresar la solución de las ecuaciones de Maxwell para esa situación. Voy a considerar un dipolo vibrando en la dirección del eje Z. Y bueno, para un dipolo así, las soluciones de las ecuaciones de Maxwell me dan esto, bueno, estos son constantes, P0, K cuadrado sobre 4pi0, ¿no? Son constantes, K que caracteriza la onda y bueno, son todas constantes, ¿no? Acá aparece un seno de θ es una variable, y lo que sería
una onda esférica, pero no es esférica porque está el seno de tita, ¿no? Seno armónica esférica, seno KR de KR menos omega T sobre R, ¿no? Este seno de tita hace que no sea una onda con simetría esférica, pero esta parte correspondería con una onda con simetría esférica. Y esto es según el versor tita, o sea, el campo eléctrico sería así, seguiría el versor tita. Y el campo magnético, bueno, si tengo el campo eléctrico ya sé el campo magnético. Bueno, acá esto es lo importante, ¿no? Es decir, aparece tita y aparece R, KR menos omega T, que tiene que ver con la propagación, todo el resto es constante. Bueno, y el campo magnético B, ya sabemos que es E sobre C, pero perpendicular a B, o sea, la dirección de propagación es radial de la onda, y esto es perpendicular a B, o sea, según el versor phi, que es este, el que varía así. Phi varía entre 0 y 2pi y tita varía entre 0 y pi. Bueno, entonces, esos son el campo eléctrico y campo magnético, y las líneas de campo se ven así, ¿no? Es decir, mientras el dipolo va vibrando, se van armando como estos patrones de lazos cerrados. Es una longitud por cada patrón del lazo cerrado que se va propagando en la dirección radial. Lo que sí notamos es que como este seno de tita, cuando tita es igual a 0, seno de tita es 0, o sea, en la dirección de vibración del dipolo, el campo eléctrico es nulo. Y es máximo en la dirección perpendicular a la de vibración del dipolo. Así que, entonces, la amplitud del campo eléctrico para cada radio sería como esto, ¿no? P0, K cuadrado seno de tita sobre 4 pi0 sobre R, ¿no? Y eso iría multiplicado por el seno de KR menos omega T, ¿no? Lo que indica propagación. Acá tengo otros dibujos, bueno, este es las imágenes de las líneas de campo que conocen de física 2, pero bueno, acá en distintas posiciones del dipolo se va mostrando cómo se va armando la onda, ¿no? Cuando el dipolo fue y vino, dio una vuelta, digamos, pasó un periodo, se arman estos lazos cerrados y ahí ya tengo una longitud de onda. Luego, cuando es varias veces, tenemos un grupo de estos por cada vuelta, y entonces tenemos varias longitudes de onda y así se va armando la onda, donde la máxima propagación en esta dirección y luego en las otras direcciones se va disminuyendo fuertemente hasta que en la dirección de vibración del dipolo es 0. Y para que lo vean claramente, acá tenemos un dibujo dinámico, ¿no? Es decir, cómo va vibrando el dipolo y cómo va generando la onda, ¿no? De longitudes de onda, ¿no? Es decir, si miramos en la dirección bien en esta dirección o en esta, con un arco pequeño, se parece a una onda plana, ¿no? A una onda armónica plana, ¿sí? Con un dipolo vibrante, ¿no? Es decir, esto es, por ejemplo, si yo tengo una antena de radiodifusión que vibra así, puedo mantener la coherencia y veo así, ¿no? Se ve así la cosa. Si miran muy seguido van a quedar hipnotizados y por ahí se aprenden todo sin esfuerzo. Bueno, entonces, bueno, y acá un poco un experimento, es decir, si yo tengo acá tengo un capacitor y este lazo me genera inductancia y cargo el capacitor hasta que se rompe, tengo una ruptura eléctrica del aire, surge una chispa, se arma una corriente, el aire se vuelve conductor y entonces empiezo a tener como un circuito LC que oscila, vibra y como un seno de omega T, digamos, la corriente vibra como un seno de omega T y va generando ondas de campo eléctrico y campo magnético, es decir, una onda electromagnética que se propaga, que si miro en la dirección perpendicular a la vibración del dipolo, bueno, tengo como una especie de onda armónica, sobre todo si la miro lejos, una onda armónica plana, ¿no?
Si miro por acá no hay radiación, por acá tendré una radiación como la que se predice la expresión que mostré antes, pero si miro justo en la dirección perpendicular al dipolo, lejos, tomando un ángulo sólido pequeño, lo que tengo es como un plano, un frente de onda plano, y una onda armónica plana. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Llenos de dudas, tantas dudas que no pueden ni preguntar. Bueno, entonces, el vector de Poynting, nosotros sabemos cómo expresarlo, ¿no? Ese es c cuadrado por epsilon 0 por e vectorialmente b, o e vectorialmente b sobre mu 0. El valor, bueno, sí, está bien. La intensidad, sí, el valor medio del vector de Poynting es la intensidad radiada por el dipolo, que se escribe así, entonces, ¿no? Para una... Bueno, esto se reemplaza por b sobre c, con este c se simplifica, bueno, finalmente lo que como la tengo, bueno, sí, está bien. Es igual a epsilon 0 sobre 2, me queda el c por e0 cuadrado. Esto es para una onda armónica como las que le mostraba recién, ¿sí? Como las que podría emitir esto, ¿no? Entonces, y de tita, entonces, es densidad de energía por c, ¿no? Eso es la intensidad de radiación que va a depender de tita, porque 0 depende de tita, ¿no? No, de 0 era esto. P0, K cuadrado, 0 de tita, sobre 4 pi epsilon 0 sobre R, ¿no? Como depende de tita, también depende de R, de tita y de R. Luego, entonces, al reemplazar por esto, es decir, el E0 cuadrado, me queda toda esta cosa que se va volviendo cada vez más fea, más rebuscada, digamos, pero simplemente puse todo esto al cuadrado acá y el epsilon 0 c sobre 2 que estaba acá. ¿No? Esto es lo que agregué, es el E0 cuadrado. Acá este epsilon 0 se me cancela con este, y bueno, esto implica que acá me va a quedar 2 por 16, me da un 32 acá, y bueno, P0, K cuarta, C pi cuadrado, epsilon 0, y aparte, seno cuadrado de tita sobre R cuadrado, que son las variables, ¿no? Esto que está acá son las variables, las funciones que dependen de la variable de posición. Miro en un ángulo tita y en una distancia de R, ¿no? Phi no importa porque es lo mismo para todo phi, ¿no? No cambia la física con el phi. O sea, el I de tita R es proporcional al seno cuadrado de tita sobre R cuadrado. Acá hay un gráfico típico de estas intensidades que se debe interpretar de la siguiente manera, ¿no? El tamaño del vector es proporcional a la intensidad, ¿no? Más intensidad, más grande la longitud del vector. Y luego me muestra cómo va variando con tita, cómo la intensidad va disminuyendo con tita para un radio fijo. Así que lo que vemos es que acá tenemos la máxima radiación, luego va disminuyendo hasta que en la dirección de z es 0, ¿sí? En esta dirección el dipolo no radia y la máxima radiación la tengo en la dirección perpendicular. Otro gráfico de la misma situación, pero sin un corte, sería este, ¿no? Es decir, este tiene una simetría axial, pero bueno, hay diferentes, los químicos les encanta dibujar estos globos así, y tienen que interpretarse de esa manera, es decir, desde el centro de coordenadas tomamos el vector, medimos el vector, eso es proporcional a la intensidad para un radio dado, y luego vemos cómo va variando con el ángulo la intensidad. El ángulo tita, digamos, es el ángulo respecto a la recta que hay entre las dos cargas o las dos. El ángulo tita es el mismo que estaba acá, ¿no? A ver dónde está, sí. Este es la dirección de vibración del dipolo, este es el ángulo tita. Bueno, entonces enfatizamos todos juntos que la intensidad de la radiación es nula en la dirección de vibración
del dipolo y máxima la dirección perpendicular a este, ¿no? Eso tiene que quedarles grabado. Más adelante vamos a usar esas ideas. Entonces, el valor medio de la potencia se calcula integrando la intensidad en un área dada, ¿no? Por ejemplo, si encerramos el dipolo en una esfera con centro en el dipolo, bueno, tenemos que integrar para el área de esa esfera la intensidad, ¿no? Esta normal a la esfera, en ese caso, sería el radio también, o sea que cuando reemplazamos el vector de intensidad por el módulo del vector de intensidad por K, me queda K escalarmente N, da 1 porque el radio en la normal es paralela al radio y el K sigue la dirección del radio. Entonces esto da 1 y tengo que integrar esto. Reemplazo por la intensidad y como es todo un montón de constantes, por seno cuadrado de θ sobre r cuadrado, es esto lo que tengo que integrar y bueno, lógicamente tengo θ y r coordenadas esféricas, tengo que escribir el diferencial de área en coordenadas esféricas. ¿No? Que es r cuadrado, seno de θ, diferencial de φ, diferencial de θ, ¿no? La integral en θ y φ de esto me da el área de una esfera. Bueno, entonces lo reemplazo acá. Acá, por suerte, este r cuadrado se cancela con este r cuadrado. Y tengo, acá tengo un 16. Este 16, tengo 32. 16 pi, ¿de dónde salió? Acá, bueno, hay una cosa que... 32 pi cuadrado, integral, seno cuadrado. ¿De dónde salió? Es decir, acá metí un medio de alguna parte, un 2. El pi cuadrado de acá se me canceló. Sí, ¿con qué? No, ya sé, sí. Tengo que integrar en phi. ¿No? Tengo que integrar en phi y en θ. La integral en phi, bueno, esto es independiente de θ, e integro en phi y es 2pi. Entonces, el 2pi es, acá me queda un 16 y se me cancela con el pi de acá y por eso me queda 16pi. ¿Cómo? Porque phi varía entre 0 y 2pi y el θ, es decir, yo tengo que cubrir todo el espacio. A ver, veamos esto acá. Es decir, el θ, para cubrir todo el espacio, tengo, el θ varía entre 0 y pi, y el phi tiene que pegar toda la vuelta entre 0 y 2pi. Hacían variar el θ, bueno, sí. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces... me queda finalmente la integral entre 0 y pi de seno cubo de θ, diferencial de θ. Bueno, esto es una integral fácil, es decir, seno de θ diferencial de θ es un diferencial de coseno de θ. Después escribo el seno cuadrado de θ como 1 menos coseno cuadrado de θ. Bueno, tengo que integrar 1 menos u cuadrado, diferencial de 1, cosa así. Hago la integral y me da un 4/3, ¿no? La parte de coseno de θ se me va y me queda la de la constante y la del 1, y bueno, finalmente me da 4/3. Y bueno, acá el 4, yo esto lo había preparado mejor. Bueno, el 4 se me va con este 16, me queda un cuarto por 3, 1 sobre 12. O sea, el valor medio de la potencia me queda P0 cuadrado, K cuarta sobre C, 12 pi epsilon 0. Que es igual a P0 cuadrado, omega cuarta, 12 pi epsilon 0 C cubo. Acá el K cuarta lo he reemplazado por omega cuarta sobre C cuarta, y con este C lo cancelo y me queda omega cuarta y C cubo acá. Entonces, ese es el valor medio de la potencia general para la radiación dipolar eléctrica. Luego nosotros podemos calcular, para ver los dos extremos,
la potencia de un tren de onda, de un fotón, por ejemplo, y la potencia de una antena de radiodifusión, que es eso lo que vamos a hacer, ¿no? Para electrones, consideremos dentro de radiación atómica por electrones en el espectro del visible, ¿no? Redistribución de las capas externas de los electrones, de los átomos y moléculas, ¿no? Tenemos que la potencia es esto y los datos son estos, ¿no? Tenemos A, el tamaño del átomo, 10 a la menos 10 metros, E, que es la carga, 10 a la menos 19 coulomb, la frecuencia en el visible anda en 10 a la 15 Hz, C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y epsilon 0 es 10 a la menos 11 Faraday por metro, ¿no? Son todos datos que hay en las tablas de datos. Estos dos datos los necesito para calcular el momento dipolar P0, ¿no? P0 lo saco como A por E, ¿no? La distancia A por E que me da el P0. Bueno, y si hago todas las cuentas de esto, me da lo siguiente. Pongo todos esos datos, me da 10 a la menos 74 por omega cuarta watts, ¿no? Si reemplazo por omega cuarta, que es un número grande, me sigue dando un número bajísimo, 10 a la menos 14 watts. O sea, un único tren de onda, un fotón, tiene esa potencia que es nada, ¿no? Y como dura muy poquito, también la energía es muy baja. Pero son infinidad de fotones lo que iluminan nuestra vida, y entonces eso hace una potencia importante, pero se imaginan la cantidad de fotones que hay dando vuelta para que la potencia sea suficiente. Entonces, los dipolos solo vibran en un breve instante, los trenes de onda se emiten en destellos, fotones y con frecuencias bien definidas, ¿no? Un fotón es un destello, digamos, pues lo podemos llamar destello, y la visión clásica es ese tren de onda, ese dibujo que les hice, que les mostré. Bueno, y de paso les recuerdo la longitud de coherencia. Hay una longitud de coherencia y un tiempo de coherencia que están relacionados de esta manera. Bueno, y ahora pasemos a la antena de radiodifusión. Entonces, vamos a considerar que la longitud de la antena es Z0. Luego tenemos una corriente I que es I0 seno de omega t, ¿no? La corriente de la antena, que lo podemos hacer con un circuito RL. Bueno, R siempre es parásito, pero LC. Y esta corriente está asociada a una carga que será menos Q0 coseno de omega t, de modo tal de que la derivada de esto me da la corriente. Esto lo hago para determinar el Q0, ¿no? Y es igual a la derivada de Q respecto de t, que es Q0 omega seno de omega t, ¿no? Es la derivada de esto, ¿no? Esto es la integral en el tiempo de esto, pero bueno, pongo esto así y es lo que veo en esta relación es que I0, que es el máximo de la corriente, es igual a Q0 omega, y así calculo Q0 para calcular el momento dipolar, ¿no? El P0. O sea, Q0 es I0 sobre omega, y este Q0 por Z0, que es el tamaño de la antena, me va a dar el momento dipolar. P0, Q0, Z0, que es I0 sobre omega, Z0. ¿Está bien? Así que esto lo puedo reemplazar en la fórmula de la potencia, ¿no? Que era esta que está acá, ¿no? Reemplazo acá el P0 cuadrado por I0 cuadrado sobre omega cuadrado, Z0 cuadrado, ¿no? Acá está el I0 cuadrado, el omega cuadrado, acá, y el Z0 cuadrado acá. Este omega cuadrado se me cancela con este. Y entonces el valor medio de la potencia es un medio, acá lo escribo de esta manera, ¿no?
ese 1 sobre 12 lo pongo como un medio por un sexto de acá adentro, me queda el I0 cuadrado, lo dejo acá afuera, y acá adentro tengo el Z0 cuadrado, omega cuadrado, pi epsilon 0 c cubo, pi epsilon 0 c cubo. ¿Por qué lo escribo así? Porque por la analogía con circuitos RLC de corriente alterna, esto sería como la resistencia de esos circuitos, es decir, la potencia es un medio por la resistencia de esos circuitos por I0 cuadrado, pero bueno, en realidad conceptualmente es erróneo, pero se suele hacer así. ¿Por qué? Porque la resistencia es un elemento disipativo, es decir, disipa la energía, eso significa que la energía de la corriente que es ordenada se transforma en temperatura, energía cinética aleatoria de los electrones que es desordenada. Mientras que en este caso, en el caso de las ondas, esto se llama resistencia de radiación, no es disipativo. Yo estoy transformando la energía de la corriente que es ordenada en la energía de los campos eléctricos y magnéticos oscilando, la onda, que es también ordenada. Estoy transformando una energía ordenada en otra. O sea, lejos está de ser una resistencia, o sea, un elemento disipativo, ¿sí? Pero bueno, se llama resistencia de radiación y tienen que saber a qué se refieren con eso. Bueno, entonces, la resistencia, la potencia entonces la puedo escribir así, y la resistencia de radiación es esto, Z0 cuadrado por omega cuadrado sobre 6 pi epsilon 0 c cubo. Puedo ir cambiando algunas cosas, a ver si... No, acá el omega cuadrado sobre c cuadrado es k cuadrado, vuelvo a ponerlo como k cuadrado y acá me queda el c acá abajo. Luego el k cuadrado lo pongo como, el k lo pongo como 2pi sobre lambda, y entonces me queda 4pi cuadrado sobre lambda cuadrado. Este pi se me cancela con este. Este 4 con el 6 me queda 2 tercios. 2 acá y 3 acá. Y luego este c lo puedo escribir de esta manera: 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0. Y acá tengo un epsilon 0 sobre la raíz de epsilon 0, lo pongo igual a raíz de epsilon 0, que me queda acá abajo, y este que está como 1 sobre raíz de mu 0 lo pongo arriba, y me queda así: 2 tercios de pi, de este pi, por raíz de mu 0 sobre epsilon 0, y me queda un z0 cuadrado, que es este, dividido este lambda cuadrado. ¿No? Este número lo puedo calcular, son constantes universales, eso da 1,97 más o menos, 7,87, me equivoqué, sí. 1,97 es el producto de esto por otra cosa, por esto. 7,87 es un número, ¿no? Porque son todas, fíjense, constantes universales, un número pi, 2 tercios, todo es un número universal, digamos, no siempre es el mismo número, por z0 cuadrado sobre lambda cuadrado, ¿sí? Es decir, acá tengo los dos parámetros, la longitud de la onda que se va a emitir y el tamaño de la antena. Entonces, puesto que la frecuencia de la oscilación de la carga es la misma que de la onda electromagnética, ¿no? Porque va vibrando la carga y va otorgándole la frecuencia a la onda electromagnética, entonces yo puedo escribir la siguiente relación, ¿no? Nu es, por un lado, BQ sobre Z0, ¿no? La frecuencia con que la corriente varía, y a su vez es C sobre lambda de la onda, ¿no? Entonces, como se dan estas relaciones, ¿no? Esto lo reacomodo, esto implica esto, y como yo sé que las velocidades de las cargas son bastante menores que C, entonces estoy seguro que Z0 va a ser bastante menor que lambda, o lambda bastante mayor que Z0. O sea, una antena de 30 metros me va a emitir una onda con longitud de 600, por ejemplo, o más, ¿no? Una cosa así.
Y son de esos, 600, 900, todo. Depende del tamaño de la antena también, ¿no? Pero, y de la velocidad de las cargas en la corriente, de la intensidad de la corriente. Bueno, pero para una antena típica de Z0, 30 metros, y dentro de la frecuencia de los 5, de 10 a la 5 Hz, o 5 por 10 a la 5 Hz, que son las habituales, el lambda, que es C sobre nu, es unos 600 metros, ¿no? Mucho mayor que Z0, que es 30 metros. Luego la resistencia de radiación, acá está el 1,97 que me acordaba hoy, es 187, 30 al cuadrado sobre 600 al cuadrado, ¿no? Esto me da 1,97, para nosotros un 2. Y entonces la potencia, para una corriente de 20 amperes, por ejemplo, la potencia que podemos calcular es un medio de la resistencia de radiación de la radiación por I0 al cuadrado, o sea, un medio de esta resistencia de radiación por estos 20 al cuadrado me da unos 400, ¿no? Es decir, esto 2 con 2 se cancela, me queda 20 al cuadrado, 400 watts. O sea, comparado los 400 watts por 10 a la menos 14 watts de un fotón, hay una diferencia, ¿no? Es importante la diferencia de la potencia. Bueno, y acá tienen una dinámica de, esta sería la antena. No, acá representamos la resistencia de radiaciones, que tiene que ver con la energía que se va transformando de la corriente oscilante en onda electromagnética. Y acá mostramos la oscilación del campo eléctrico, ¿no? El campo magnético oscila en un plano perpendicular al del campo eléctrico. Y de esta manera, en la dirección perpendicular a la antena y lejos, podemos considerar que la onda es armónica y plana. Acá la relación tamaño de antena y longitud de onda no es la correcta, sí, la longitud de onda es bastante más grande, pero bueno, por razones de simpleza, es decir, para poder mostrar las dos cosas tuve que ponerlas del mismo tamaño, ¿no? El que hizo el dibujo, yo no lo hice. Sí, sí, tengo que decir más cosas. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, sí. Les voy a hablar un poco de efecto Doppler electromagnético, ¿no? El tema en realidad requiere de conocimientos de la teoría de la relatividad general, o sea que tampoco es que les voy a hablar mucho de esto, pero la formulita que se deduce usando la teoría de la relatividad general es esta, ¿no? Es la frecuencia nu' f, es decir, primero, el efecto Doppler son ondas y es lo mismo, se mueve la fuente, yo detecto una frecuencia diferente de la que emite la fuente. Entonces, la frecuencia nu', si yo tengo una fuente, depende acá, no es como en onda mecánica, que sí dependía de que haya una velocidad relativa fuente-observador, pero las velocidades que aparecían eran velocidad del sonido menos velocidad de fuente, y velocidad del sonido menos velocidad de observador. Solamente en la aproximación que hacíamos aparecía velocidad de fuente menos velocidad de observador. Acá aparece directo, velocidad de fuente menos velocidad de observador. Es 1 más la velocidad de la fuente menos la velocidad del observador sobre c por la raíz cuadrada de 1 menos velocidad de la fuente al cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Si esto es algo pequeño, esto se desprecia y tenemos esto que es la aproximación que obteníamos en onda mecánica. Bueno, pero lo interesante de esto es que hay varias situaciones que se pueden explicar, que observamos, que se pueden explicar con el efecto Doppler. Por ejemplo, en un gas de moléculas, como los del tubo fluorescente, las moléculas que radian están en movimiento, tienen velocidad, y por eso, si bien ellos emiten una onda a una determinada frecuencia, pero nosotros, como están que depende de la molécula en reposo, digamos, del sistema de referencia de la molécula, pero como se mueven respecto de nosotros la detectamos
corrida en frecuencia, ¿no? Es decir, con una frecuencia diferente, entonces, y eso va dependiendo de la velocidad, que es azarosa. O sea, son moléculas que se mueven con velocidades al azar, y entonces en vez de tener una frecuencia bien definida, que es la que emite cada molécula, cada onda es bien definida, lo que obtengo es una banda de frecuencias alrededor de una frecuencia media, y eso es por efecto Doppler, porque se están moviendo las moléculas. Entonces, eso... Claro, es decir, lo del espectro es porque hay... Es decir, cada molécula, el espectro es como la huella digital de las moléculas, ¿no? Es decir, cada molécula emite un espectro dado. El espectro son todas las longitudes de onda o toda la frecuencia que emite una onda, ¿no? Emite fotones con diferentes frecuencias, bueno, pero son algunas. Acuérdense que los saltos son cuánticos, es decir, tienen que saltar de un nivel de energía a otro, y por eso solamente algunas frecuencias van, ¿no? Son líneas, son frecuencias específicas que tienen que ver con la molécula. Por eso uno mira el espectro de la molécula y dice, mira un espectro y dice, esto corresponde a esta molécula, ¿no? Están todos estudiados y se sabe. Ahora, la línea no es una línea de ancho cero, sino que debido, por ejemplo, al efecto Doppler, y hay otras razones que ensanchan el espectro, pero ahora quiero destacar el efecto Doppler, las moléculas se están moviendo, entonces la línea no es esa línea, sino es un ancho que se llama ancho de banda alrededor de esa línea, es decir, un ancho de infinitas frecuencias alrededor de esa línea que están dentro de, como una línea gruesa, digamos, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. ¿Por qué se tiene una mezcla de gases para que tiene que ver con todas las longitudes de onda que emite, emite... Claro, sí, hay un gas con moléculas, una las ve todo juntas, y el blanco es, uno ve, porque los colores no solamente tienen que ver con la física, sino con nuestra biología, es decir, cómo interpretamos nosotros, cómo interpreta nuestro cuerpo los colores. Sí, pero por ahí no es todo un espectro continuo, sino que nosotros lo vemos blanco porque emite un conjunto de colores que nosotros lo detectamos como blanco por cómo vemos nosotros, cómo es nuestro sistema de visión. Pero si uno mide la longitud de onda, por ahí mide un espectro con determinados colores, que sumados nosotros lo vemos blanco. Bueno, entonces, y otra cosa interesante es que nosotros podemos saber a qué velocidad, es decir, se alejan, por ejemplo, las estrellas de nosotros. Podemos saber que se alejan y a qué velocidad se alejan por el efecto Doppler, ¿no? Porque es decir, el universo está compuesto de las mismas moléculas en todos lados, y entonces mirando los espectros de las estrellas, que son las huellas digitales de las moléculas, los vemos desplazados hacia el infrarrojo, es decir, que están corridos, cada línea está corrida la misma cantidad, y ese corrimiento es el corrimiento en frecuencia, la diferencia entre nu' y nu, f. Entonces de ahí nosotros podemos, conociendo eso, nosotros podemos calcular la velocidad relativa entre, por ejemplo, una estrella y nosotros, ¿sí? Y eso también es una cosa interesante del efecto Doppler. Bueno, y acá les cuento un poco que C es mucho mayor que la velocidad de la luz, y entonces lo que les decía hoy, que la expresión esta me queda como esta, que es igual a la que calculamos en onda mecánica. Bueno, y por último les muestro el espectro visible, ¿no? El espectro visible varía entre los 650 nanómetros, que son rojo y después viene infrarrojo, hasta los violetas, que son 370 nanómetros más o menos, ¿no? Todo esto es el visible, pero dentro de todo el espectro posible conocido electromagnético, el visible es este cachito. Es un rango muy pequeño. Tenemos acá están las fuentes de las ondas de radio, y acá los tamaños típicos, ¿no? Tamaños de estadios de fútbol, más grandes también, de casas. Estos son todas ondas de radio. Los de frecuencia modulada son longitud de onda un poco más corta. Después tenemos microondas que andan en los centímetros, del tamaño de una pelota de tenis, como para que tengan ideas, o los radares, que son más chicos. Este punto es microonda también,
y donde empieza el infrarrojo. En un punto en el milímetro empieza el infrarrojo, en el milímetro, yo diría en las décimas del milímetro, empieza el infrarrojo, ¿no? Que es el tamaño de bacterias y de bichos, de bichos unicelulares y bacterias. Todo esto es infrarrojo, y también son generados, en infrarrojo también son generados por el calor que despedimos nosotros, por los rayos, el sol tiene infrarrojo, las lámparas, todo lo que da calor, que detectamos con calor es infrarrojo. Después viene el visible y el ultravioleta, que bueno, es el tamaño de los virus. El ultravioleta tiene el tamaño de los virus. Y bueno, la radiación UV, viene mucha radiación UV del sol, o sea, aparece del sol. Y tenemos rayos X también, que hay máquinas de rayos X para generar, con lo cual nos sacamos radiografía y esas cosas, que son del orden del tamaño de la molécula de agua y un poco más grande. Y después tenemos, hay rayos X blandos, que son de las capas, unas son de las capas no menos que intermedias de las distribuciones de electrones, y las capas más bajas son los rayos X más duros. Y después viene la radiación de nucleares, excitaciones de núcleos que radian también, que son los rayos gamma, que acá para en 10 a la menos 12, pero se han detectado longitudes de onda hasta 10 a la menos 22 o algo así. Si le seguís dando energía a un fotón hasta el límite. Es decir, lo que pasa que no es que si le seguís dando, esto es lo conocido, lo que en gamma se ha detectado hasta 10 a la menos 22, o sea, longitud de onda hasta 10 a la menos 22. Es lo más chico que se ha detectado. En lo más grande no hay mucho límite, pero tenés, es decir, necesitas, qué sé yo, antenas gigantescas y... Pero no se puede seguir achicando indefinidamente, ¿no? No, se supone que no. Es decir, pero qué sé yo, lo que pasa, imagínate si es complicado imaginarse lo que es un electrón o un átomo a ese nivel, cuando te empezás a imaginar las partes del núcleo, que son los quarks, y tenés, bueno, un montón de... Cada vez tiene que visualizar la existencia de nuevos tipos de partículas para explicar lo que ven, lo que se observa, ¿no? Nosotros recibimos datos indirectos porque no vemos nada de lo que pasa ahí adentro. Es a partir de esos datos indirectos se elaboran modelos de lo que estaría pasando, y para explicar esos modelos se inventa partículas. Es decir, esto sucede como si existiera esta partícula, ¿viste? Y después de como si existiera se transforma en existe, porque de alguna manera lograste medir algo que te da la pauta de que la partícula existe y cosas así, ¿no? Entonces es medio complicado de trabajar. ¿Sí? Muchas veces es decir, tiene... Yo digo, te podés dar más energía a un fotón, claro, pero hay un momento en el que no tenés tampoco ninguna clase de instrumento que le puedas dar más energía. Claro, sí, claro, es decir, no, es por eso, es porque vos excitás hasta un determinado nivel y después no sabés después lo que pasa. Es decir, eso es lo que podés ver. Después lo que no podés ver, si vos podés ver, detectar el fotón, y de alguna manera se las ingeniaron para medir un fotón con esa longitud de onda, pero eso lo podés ver. Ahora, ¿qué es lo que pasó? No sabés. A partir de ahí es donde se elaboran los modelos, y hay modelos, hay unos modelos que proponen una cosa, otros proponen otra, discuten, los dos tienen evidencia experimental, pero no es total, no es completa, entonces es algo mucho más discutido eso, ¿no?